Bueno, bienvenidos a mi canal. Es un placer estar otra vez aquí y siguiendo con este tema tan apasionante como son los ligamentos del tobillo. Entonces, hemos visto ya la anatomía, hemos visto una demostración en directo de cómo se exploran estos ligamentos y ahora vamos a ver la patología. Vamos allá. A ver si funciona esto. Un segundo. Muy bien. Perfecto. Bien, entonces, como os decía, vamos a repasar los ligamentos que vamos a poder reconocer. Por una parte tenemos el peroneo astragalo anterior, que es el que más frecuente se va a lesionar. Luego vamos a ver el peroneo calcáneo, que es el segundo habitualmente unido al peroneo astragalo anterior. Luego vamos a ver conceptos acerca de un nuevo ligamento que ha venido descrito hace unos años por unos anatomistas de Barcelona, y vamos a repasar el concepto del nuevo ligamento e incluso vamos a ver una afectación de este bajo esta nueva perspectiva, que es interesante. No sé si muy práctica o no, pero por lo menos interesante. Luego vamos a meternos con el tibio-peroneo anteroinferior. Vamos a ir luego a los ligamentos calcáneo-cuboideo dorsal y bifurcato, que no me cansaré de repetiros lo importante que es verlos, a pesar de que hayamos oído hablar poco de ellos. Son muy frecuentes y es muy interesante verlos porque se ven muy bien con ecografía. El ligamento astragalo-escafoideo también es interesante de ver. Y por último, otras lesiones, otros temas relacionados con un mecanismo en inversión o flexión plantar forzada que podemos encontrarnos otros diagnósticos y que conviene siempre chequear cuando nos enfrentemos a un esguince del ligamento lateral externo. Vamos a empezar primero con... esto lo voy a dividir en dos partes para que no se haga demasiado larga el vídeo, y vamos a hablar primero de peroneo astragalo anterior, peroneo calcáneo, el nuevo ligamento y el tibio-peroneo anteroinferior, y dejaremos para una segunda parte estos otros ligamentos que hemos visto ahora mismo. Antes de poner el gel, si quiero valorar la patología, merece la pena hacer una exploración, una inspección, una anamnesis, ¿no? Entonces, lo primero, vamos a ver si un paciente tiene externamente en la inspección un pie normal o no. Si tiene un pie con una afectación típica de un esguince, como podemos ver aquí, ahí tenemos un edema bien localizado en la zona del malleolo externo, ¿de acuerdo? Y esto, pues bueno, nos tiene que hacer sospechar lógicamente ese esguince, y en principio no tienen por qué haber otras cosas, o sí, pero en principio es la afectación típica de un esguince del ligamento lateral externo normal y corriente del peroneo astragalo anterior. Pero hay otras posibilidades, y aquí os quería llamar la atención sobre la importancia de la inspección en estos tobillos, en los cuales tanto por la cara lateral como por la cara medial vemos que están borrados los maleolos. En estos tobillos, tened cuidado, porque esto ya no es un esguince normal de un peroneo astragalo anterior. Probablemente haya un componente o contusivo articular o de edema óseo o incluso de una lesión osteocondral interarticular. Entonces, o un mecanismo combinado de ligamento lateral externo y ligamento lateral interno, que también puede ocurrir, ¿eh? Pero sobre todo quedaros con que un tobillo en forma de anillo o forma de pelota de tenis, como digo yo, lleva implícito casi siempre algo más. Especial atención merecen los pies que yo llamo en calcetín. Un pie en calcetín puede ser por dos motivos: o porque tiene una circulación de retorno bastante flojita, entonces se hincha todo, que entonces no tiene mayor importancia, o porque hay una patología ya más seria aquí, ¿de acuerdo? Entonces, cuando veáis con un paciente que tiene este edema aquí, este edema en calcetín, y que veáis que nos viene a la consulta como hacia la semana, 2 semanas del esguince, y veáis que tiene una claudicación de la marcha muy clara, que no tolera la carga sobre ese pie, y os encontréis un pie de estas características, ojito, porque hay que descartar que no tenga una fractura, y si no tenemos claro, probablemente haya que pedir una resonancia magnética, ¿de acuerdo? Entonces, ojito con estos pies en calcetín. Y luego, pues es muy espectacular siempre los hematomas de ver, pues me traduce que algo se ha roto, aunque sea un poquito de ligamento o lo que fuera, pero no le deis importancia a la localización. Acordaos que la localización muchas veces no está diciéndonos que el problema esté aquí, sino que migra al cabo de unos pocos días, va hacia otros sitios. Entonces la localización no tiene mayor importancia, si su presencia o no. Bueno. Como os decía, la claudicación de la marcha, un esguince normal de peroneo astragalo anterior,
al de 2, 3 días, 4, ya no tiene que poder pisar con poco dolor, no tiene que hacer una claudicación. Y si desde luego a la semana o 2 semanas nos viene con una cojera franca, hay que descartar otra cosa. Eso es una red flag que dirían los americanos para ese tipo de cosas, ¿vale? Bueno, entonces, cuando yo tengo un paciente, ¿qué es lo que miro? Pues aparte de que tenga un edema, como es en este caso, que lo tiene en calcetín, digamos que hay que palpar los puntos dolorosos, ¿no? Entonces, yo en general sigo un orden bastante estable para no dejarme ninguno. Entonces, lo primero que empiezo es palpando la zona del peroneo astragalino anterior, es decir, por delante del peroné. Luego, continúo con la zona del peroneo calcáneo y zona retromalular para ver los tendones peroneos, palpándolos directamente, la zona de la sindesmosis tibioperonea anterior. Luego suelo palpar la interlínea articular tibio-astragalina, porque bueno, si hay derrame, hay inflamación de la cápsula, también suelen ser dolorosos. Luego suelo palpar la zona del bifurcato y del calcáneo cuboideo, es decir, un poquito más adelante, ¿vale? Como haremos luego a continuación. Palpar la zona del astrágalo escafoideo, no os olvidéis también, sobre todo si hay un mecanismo en hiperflexión forzada. Va a ser el quinto meta. En general ya el paciente nos va a sugerir, va a estar cojeando todavía a la semana o así. Vamos a ver un dolor muy selectivo en esta zona y la palpación también. Y yo uso mucho la percusión, es decir, si la palpación no duele en un reborde óseo y es una exploración que me hace sospechar que puede haber algo a nivel óseo, la percusión con el dedo directo, no como en el dibujo con el martillo, sino con el dedo directo, suele ser bastante más sensible que la palpación directa y suele ser especialmente interesante en cuadros que sospeche yo edemas óseos, fracturas trabeculares, este tipo de cosas, suele ayudar bastante. En cuanto a maniobras dinámicas, tampoco gran cosa, simplemente movilizar un poquito el Lisfranc y Chopard, movilizar la tibio-astragalina, a ver si hay restricciones de la movilidad, a ver si hay dolores con las movilizaciones pasivas, hacer unos isométricos para peroneos y tibial anterior y tibial posterior, sobre todo en peroneos especialmente interesantes por si vemos algún resalte o algún dolor en estas maniobras. Nos van a ayudar también un poquito a ver si es un dolor más de tipo articular ligamentoso o de tipo tendinoso. Después de esta exploración ya hemos llegado a unas conclusiones que yo siempre hago antes de hacer una ecografía del tobillo. Estas conclusiones es que sospecho una lesión ligamentosa a cualquiera de estos niveles que podemos ver aquí, ¿vale? O sospecho una fractura, que esto es muy importante, después de la exploración, de la anamnesis, de la inspección, me parece que puede haber algo más. Sospecho una lesión de peroneos, el dolor se localiza sobre todo a nivel retromalular, puedo notar un resalte, las maniobras para peroneos son especialmente dolorosas, bueno, pues es otra posibilidad, ¿no? Y luego la sospecha de una lesión osteocondral, sobre todo en esas imágenes que hemos visto antes de pies en pelota de tenis o incluso en algunos en forma como de calcetín, esas fijaros bien porque probablemente me está diciendo que algo pasa a nivel articular, una lesión osteocondral, un edema óseo o incluso fracturas trabeculares o incluso fracturas no desplazadas, que a veces no son tan aparatosas como deberían ser. Ojito con esto cuando veamos ese tipo de pies, ¿de acuerdo? Vamos a empezar ya las imágenes patológicas de los ligamentos. Vamos a empezar, por supuesto, por el más frecuente, que es el peroneo astragalino anterior. Entonces, el peroneo astragalino anterior podemos encontrarnos, como todos los ligamentos, con tres tipos de lesiones. Lo primero, la distensión sin roturas, lo que se llama clásicamente un grado 1. Este que veis aquí es un ligamento normal, que es el del paciente que vamos a ver ahora en el lado sano. Y fijaros que no lo hago en el lado contrario, por supuesto, acompañado de una clínica razonable, ¿vale? Veis cómo está comparativamente engrosado, hipoecoico, ¿vale? Pero no veo solución de continuidad, ¿vale? Entonces es una afectación leve, es el clásico esguince benigno que va a curar rápido en unas pocas semanas, ¿de acuerdo? Bueno, y esta es la primera posibilidad, pero luego tenemos otras posibilidades que de hecho son más frecuentes, este es menos frecuente. Entonces, este es de nuevo el lado sano y vamos a ver qué pasa en el lado patológico del paciente. Fijaos este engrosamiento, ¿de acuerdo? Fijaos el peroneo astragalino anterior, fijaos en este lado, fijaos el engrosamiento, esta pérdida de fibrilaridad del ligamento y fijaros aquí cómo se ve esta imagen de líquido articular entrando dentro del ligamento con la parte más superficial conservada. Esto es una imagen clara de una rotura parcial, de un grado 2, pero este tipo de imágenes son muy difíciles de encontrar y son casi siempre cuando es un tobillo muy agudo, que era este caso, ¿de acuerdo? Entonces
¿Qué veremos habitualmente en la ecografía? Veremos un ligamento muy engrosado, veremos muchas veces clínica con algún poquito de hematoma, con una buena inflamación, y veremos una imagen de un ligamento muy engrosado con alguna irregularidad probablemente, pero no veremos claramente esta zona anecoica bien definida como lo vemos aquí. Esto lo pongo porque esto es lo que teóricamente ha pasado, pero luego esto enseguida se rellena con material fibrinoide y enseguida vamos a perder esta visión. Quedaros más con un ligamento engrosado y con alteraciones en su patrón y una clínica compatible con un grado 2, ¿de acuerdo? No siempre es fácil distinguir entre un grado 2, un grado 3 o un grado 1 a veces. Y luego una rotura completa. Aquí también os pongo un caso, este en concreto era el tobillo de un amigo de mi hijo, que justo me llamaron al poco de haberse hecho el esguince, y fijaros qué bien se ve, ¿de acuerdo? Esta rotura con los dos muñones aquí y aquí, y como el líquido se mete por dentro. Entonces, este tipo de esguinces, si los vemos en agudo sí que podemos verlo, pero si no, enseguida esto se va a rellenar de material fibrinoide y enseguida va a costar más distinguirlos. Para distinguir a veces entre un grado 2 y un grado 3 tenemos que cogerlos bastante agudos en general. Bueno, ojo, que si hay un grado 3 que no ha cicatrizado bien, sí que se verá, pero estamos hablando de patología aguda ahora mismo. Bien, entonces, bueno, el segundo ligamento que vamos a ver es el peroneo calcáneo, que es el segundo que se lesiona con más frecuencia después del peroneo astragalino anterior, ¿de acuerdo? Repasando un poquito su anatomía, acordaos de esa relación que tienen tan importante con los tendones peroneos y cómo para detectar este ligamento al principio tenemos que seguir los tendones peroneos y en un momento en el cual entre peroneos y cortical de calcáneo vemos algo, hay ese algo que vamos a ver, ese va a ser el ligamento peroneo calcáneo. Os recomiendo que repaséis la parte de anatomía si no la tenéis fresca y de la exploración en directo del tobillo. Entonces, se tensa en flexión dorsal, por lo tanto, si yo hago una flexión dorsal una dorsiflexión del tobillo, entonces voy a conseguir que el ligamento se tense y rechace los tendones hacia afuera, como vemos aquí, ¿vale? Y los empuja, ahí se tensa el ligamento y los empuja contra la sonda. Por lo tanto, esto no siempre es así, como veremos luego, pero quedaos primero con esta idea. Entonces, si coloco la sonda ahí y hago la maniobra de flexión dorsal, vamos a ver cómo el ligamento, que aquí no lo veo bien, se tensa y aparece. Y sobre todo voy a poder valorar bien su patrón fibrilar, ¿de acuerdo? Y que no haya hipocogenicidades, interrupciones, otro tipo de cosas, y que rechace los tendones peroneos hacia la superficie. Fijaos en este caso cómo se ve de bien en flexión dorsal, y esta es con diferencia lo más frecuente en los pacientes, que con flexión dorsal puede verlo bastante bien. Aquí tengo un ejemplo de un peroné, tendones peroneos, y veo que entre tendones y peroneos y astrágalo hay una estructura que se ve mal. Veo que está hipoecoica, está engrosada, está difusa. Hago la maniobra dinámica, la veo claramente mejor, pero la sigo viendo engrosado, lo sigo viendo hipoecoico, pero no veo soluciones de continuidad, además de que se tensa bien y los ligamentos, los tendones los rechaza hacia afuera, ¿de acuerdo? Para que veáis la diferencia con el lado sano contralateral, fijaos cómo es el ligamento en el lado afecto y el ligamento en el lado normal, ¿vale? Fijaos claramente esta relación entre uno y otro, y esto es una afectación en principio leve del ligamento peroneo calcáneo. Pero tenemos otras posibilidades. Entonces aquí veo de nuevo los tendones peroneos, el peroné, y fijaros el calcáneo, y fijaros cómo está de nuevo engrosado el ligamento aquí, y aquí parece como que se adelgaza. Os dais cuenta, ¿no? Entonces aquí están los peroneos y vamos a hacer la maniobra dinámica a ver qué pasa, y veo que con la maniobra dinámica apenas lo rechaza. Incluso veo un poquito mejor que esta zona de aquí realmente está como bastante adelgazada. Aquí tengo como una zona como de reloj de arena, ¿vale? Esta es una afectación que yo la clasificaría en un grado 2, ¿de acuerdo? Porque sigue habiendo tensión, aunque sea pequeña, pero la hay, y el engrosamiento es el que es con ese adelgazamiento a este nivel, ¿de acuerdo? Este es el lado sano contralateral, para que realmente siempre hay que comparar, si podéis, desde luego. Fijaos la diferencia de su lado sano contralateral, cómo se tensa en flexión dorsal y el grosor que tiene y su fibrilaridad, ¿de acuerdo? Entonces hay una afectación clara y evidente. Y aquí tenemos uno en tiempo real, sincronizado. Aquí hacemos la flexión dorsal y fijaros cómo no veo nada de tensión. Incluso puede haber un arrancamiento óseo a este nivel, probablemente de la cortical del calcáneo, pero fijamos cómo los tendones peroneos se introducen aquí, y fijaos cómo aquí incluso ya no veo nada de ligamento aquí abajo, ¿vale? Pero lo más importante es que la flexión dorsal no los rechaza, y en el lado sano fijaos la diferencia,
con las maniobras de flexión dorsal. Fijaos el ligamento, el grosor que tiene y cómo rechaza los tendones peroneos hacia afuera, ¿de acuerdo? O sea, claramente esto es una afectación grado 3. Bueno, y una salvedad. Siempre que hagamos la flexión dorsal, no siempre se va a tensar este ligamento. Es decir, nos han dicho, o por lo menos a mí me dijeron, que en flexión dorsal se tensa. Y eso está bien, pero es simplificar. Porque la orientación normal del peroneo calcáneo hacia atrás no siempre es así, como decía este artículo de 2017. Según ellos, en muchas ocasiones hay una dirección mucho más horizontal hacia atrás, hacia posterior. Fijaros, variantes del ligamento peroneo calcáneo. Y nos dicen que el 44,5% de ellos en flexión dorsal se tensan, pero que el 55,5% de ellos en flexión plantar. Es decir, lo contrario. Es decir, que en flexión plantar es cuando se tensarían en más de la mitad de los casos, bueno, en torno a la mitad de los casos. Bueno, yo os diré que en mi experiencia personal yo no lo veo así, porque después de leer este artículo me voy fijando y la mayoría se tensan en flexión dorsal. Y claramente lo estás viendo con ecografía, o sea, ahí no hay dudas. In vivo esto es así. Sí que es cierto que pacientes, como vimos en la parte de anatomía, cuando hicimos la exploración en directo, esa paciente en concreto, en flexión dorsal no se tensaba y el ligamento tenía aspecto fibrilar normal. Entonces hay ciertos pacientes en los cuales se tensa en flexión plantar y otros que realmente se mantiene isotenso todo el rato, es decir, que no hay grandes diferencias. En esos casos tenemos un poco más de dificultad para valorarlo y tenemos que basarnos en la clínica, en la exploración y en que siga teniendo un patrón fibrilar como veíamos en la exploración en directo en la paciente. Entonces, tenedlo en cuenta que siempre hay salvedades. Aquí os pongo un ejemplo de un ligamento que lo estoy viendo y está afectado, está gordo, está hipoecoico, engrosado, parece que no está interrumpido del todo, ¿vale? Aquí están los tendones peroneos y fijaos con las maniobras, fijaos la orientación que tiene, fijaos qué horizontal es y fijaos cómo este se tensa en flexión plantar. ¿Vale? Os dais cuenta cómo se tensa en flexión plantar, ¿de acuerdo? Es decir, cuando veáis una orientación muy horizontal y veis que en flexión dorsal no se tensa, plantear hacer la flexión plantar. Vale. En cuanto al nuevo ligamento que puede aparecer por ahí, esto es un grupo de Barcelona, de anatomistas de Barcelona, describió lo que se conocía como un nuevo ligamento y salió en todos los sitios como un nuevo ligamento, se descubre por qué no van bien los esguinces de tobillo, etc. Y bueno, echando una visión un poco más detallada del asunto, no es para tanto, es decir, no es que sea un nuevo ligamento, es un concepto un poco una variación de lo que ya se sabía, entre comillas, ¿no? Es decir, por una parte habíamos dicho que el complejo peroneo-astragalino anterior tenía un fascículo superior, como ya has visto en la anatomía, ¿de acuerdo? Y este fascículo superior es un refuerzo de la cápsula y de hecho es intracapsular, ¿de acuerdo? Y luego tenemos el peroneo calcáneo. Pues bien, el segundo fascículo, que es el fascículo inferior, clásicamente los estudios anatómicos de Goulano y de otra gente hablaban de este componente que es muy frecuente, de hecho es más frecuente que haya dos componentes que no los haya. Este grupo lo que dice es que este fascículo inferior es extraarticular y que está comunicado con el peroneo calcáneo en la mayoría de las ocasiones por unas fibras arciformes. Entonces considera que esto es un complejo funcional único con el fascículo inferior del peroneo astragalino anterior y el peroneo calcáneo. ¿De acuerdo? Esto lo considera una unidad funcional. Y le llama el complejo, lo diré, a ver si lo veo bien, peroneo astragalino calcáneo. Peroneo astragalino calcáneo. Peroneo astragalino calcáneo. Porque realmente ocurre los tres. ¿De acuerdo? ¿Y esto qué interés tiene, aparte del friquismo anatómico? Pues que cuando hacemos un estudio, si os fijáis aquí y nos quedamos en el ligamento de arriba, a ver, me estoy viendo el peroneo astragalino anterior, ahí está, lo veo un poquito engrosadito, digo, pues no es para tanto, ¿no? Es un esguince grado 1, sin más. Pero si sigo bajando hacia abajo, sigo, veo cómo sigue habiendo edema, ya estoy en la punta del peroné, el peroné desaparece y ya estoy en la zona del peroneo calcáneo y veis que sigue habiendo edema. Y fijaos la disposición de la sonda. Esto es el peroneo calcáneo, ¿de acuerdo? Y estos son los tendones peroneos, lo reconocéis de como hemos visto antes. Por lo tanto, en este caso, tenemos una afectación bastante gorda, en torno a un grado 2, de este componente, de este complejo,
¿vale? Nuevo que estamos hablando. Entonces, no os quedéis solo en el peroneo astragalino anterior, siempre que aquí lo veis que parece que está bien, siempre bajad más hacia abajo, hacia la punta del peroné, y si seguís viendo este edema, id un poco más allá. Y ahí veis, como en este caso, esta afectación del complejo peroneo astragalino calcáreo. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Es un caso que se ve muy bien y claro, es una afectación de una cierta entidad ya, ¿de acuerdo? Y para acabar la charla de hoy vamos a hablar al final del complejo tibioperoneo anterior, de la sindesmosis. Es lo que se llama desguince alto y está afectado habitualmente en un 20% de los traumatismos de tobillo. Los mecanismos habitualmente son de flexión dorsal y de rotación externa, ¿vale? Son mecanismos que requieren ya una cierta intensidad. Y en ciertos casos pueden ser graves, acompañándose incluso de lesiones de la membrana interósea con una inestabilidad ya en la sindesmosis, ¿vale? Así que ojo que estos cuadros suelen ser bastante más pesados y suelen ser bastante más lentos en su evolución y de peor pronóstico. Y se ven también bien con ecografía la afectación de este ligamento. Recordaros la orientación, 45-50 grados hacia arriba, fijaos en el lado sano cómo se ve el ligamento y fijaos en el lado afectado, un engrosamiento, en principio sin mayor afectación, es decir, sin una interrupción de la solución de continuidad. Esto sería el grado 1 de este ligamento, ¿vale? Aquí tenemos una afectación, este es el lado sano y este es el patológico, veis cómo aquí hay una pequeña solución de continuidad. Ahí. Y en este caso, ahí estamos, como vemos esta imagen me la cedió el doctor Pedret, que yo no tenía la afectación completa de este ligamento, ¿vale? Aquí os fijáis como a este nivel, ahí hay una afectación, ¿vale? Completa de este ligamento, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenéis el vídeo. Podemos hacer maniobras dinámicas para intentar evidenciarla mejor, sobre todo si estamos en fase aguda, ¿vale? Las maniobras dinámicas para este ligamento serían la rotación externa del tobillo con la rodilla semiflexionada. Tenemos que sacarle de la camilla, hacer rotación externa forzada del tobillo y en ese sentido vemos cómo las fibras, aquí veis cómo se separan, cómo hace esta interrupción. Ahí la tenéis, que se ve muy bien, completa, gracias al doctor Pedret. Muy bien, pues por hoy esta es la charla que quería daros de los ligamentos del tobillo. Súper interesante el no quedaros solos con la exploración, hacer también me refiero a la exploración ecográfica, hacer también primero la análisis y la ecografía para ir mucho más dirigidos y para descartar cosas como veremos en la siguiente charla que son muy importantes y no son tan raras, ¿de acuerdo? Y luego, también me interesaba mucho de esta charla el que cojáis la sistemática de la exploración. Primero ligamento lateral externo, luego tibioperoneo anterior inferior y luego vayáis al calcáneo, pero no os dejéis ninguno. Y que en el peroneo astragalino anterior bajéis hasta la sindesmosis, ¿de acuerdo? Hasta la punta del peroneo, hasta el calcáneo, ese complejo que os suene. Y por último, que no os quedéis solo con la flexión dorsal del peroneo calcáneo, sino que en ciertos casos, cuando no veáis que se tense, tened en cuenta que quizá haya que hacer flexión plantar, ¿de acuerdo? Pues sin más, me despido. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle al like y aquellos que queráis estar informados de los vídeos sucesivos, suscribiros. Y luego, si me interesa mucho, que comentéis el vídeo, no para que digáis que os gusta mucho, que yo encantado, eso está siempre muy bien, sino incluso si tenéis alguna duda, algún comentario que hacer sobre este vídeo, yo voy a intentar contestarlos. No sé si podré contestar todos, pero lo voy a intentar, ¿de acuerdo? Así que os animo a que comentéis las cosas. Sin más, me despido. Hasta luego.